Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde la pasión por las series y el buen entretenimiento nunca termina. Hoy vamos a explorar juntos un universo de propuestas televisivas que llegarán el próximo año y que, les aseguro, están destinadas a convertirse en sus nuevas obsesiones. Prepárense porque vamos a viajar por diferentes géneros, desde el drama más conmovedor hasta la ciencia ficción más alucinante, pasando por la comedia más ingeniosa y el thriller más adictivo. Tenemos un menú variado y delicioso para todos los gustos. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de series, les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan descubriendo nuevas joyas televisivas y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una producción original de una plataforma de streaming, que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente. Se titula Memorias del Olvido, y es un drama histórico ambientado en la Europa de la posguerra. La historia sigue a una joven superviviente de un campo de concentración que, tras años de silencio, decide regresar a su pueblo natal en busca de respuestas sobre su pasado y el destino de su familia. Lo que encuentra, sin embargo, es una red de secretos, mentiras y traiciones que pondrán a prueba su fortaleza y su determinación. Lo que me atrae especialmente de esta serie es la forma en que aborda temas tan complejos como el trauma, la memoria y la búsqueda de la identidad. Además, cuenta con un elenco de actores talentosísimos y una producción impecable que te transporta directamente a la época. Si les gustan las historias con carga emocional, personajes profundos y un contexto histórico fascinante, Memorias del Olvido es una serie que no se pueden perder. Ahora, cambiemos de tercio por completo y adentrémonos en el terreno de la ciencia ficción con Nebula X. Esta serie, producida por un estudio independiente, nos presenta un futuro distópico en el que la Tierra ha sido devastada por el cambio climático y la humanidad se ha visto obligada a colonizar otros planetas. La trama se centra en un grupo de jóvenes astronautas que son enviados en una misión de exploración a un planeta recién descubierto, Nebula X, con la esperanza de encontrar recursos que permitan salvar a la Tierra. Sin embargo, lo que encuentran en Nebula X es mucho más de lo que esperaban, una civilización alienígena avanzada y un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. Nebula X promete ser una serie visualmente impactante con efectos especiales de última generación y una trama llena de misterio, acción y giros inesperados. Si son fans de la ciencia ficción dura, de las historias de exploración espacial y de los dilemas éticos planteados por el contacto con otras civilizaciones, Nebula X tiene todos los ingredientes para convertirse en su nueva serie favorita. Pero no todo tiene que ser drama y ciencia ficción. A veces, lo que necesitamos es una buena dosis de risas y diversión. Y para eso les tengo la serie perfecta, Vecinos en Apuros. Esta comedia, creada por un grupo de jóvenes guionistas con mucho talento, nos presenta la vida de un grupo de vecinos de un edificio de apartamentos que, a pesar de sus diferencias y sus peculiaridades, terminan convirtiéndose en una especie de familia disfuncional. Cada episodio nos muestra las situaciones más hilarantes y absurdas que surgen de la convivencia diaria, desde las peleas por el aparcamiento hasta los intentos fallidos de organizar una fiesta sorpresa. Lo que más me gusta de Vecinos en Apuros es su humor inteligente y su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables y situaciones reconocibles. Si buscan una serie para desconectar, reírse a carcajadas y olvidarse de los problemas del día a día, Vecinos en Apuros es una apuesta segura. Cambiando radicalmente de tono, les presento Sombras del Pasado, un thriller psicológico que les mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La serie sigue a una detective atormentada por su pasado que regresa a su ciudad natal para investigar una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con un antiguo caso que nunca pudo resolver. A medida que se adentra en la investigación, la detective descubre oscuros secretos y mentiras que involucran a personas cercanas a ella, incluyendo a su propia familia. Sombras del Pasado es una serie oscura, inquietante y llena de suspense. La trama está muy bien construida, los personajes son complejos y la atmósfera es opresiva. Si les gustan los thrillers que te hacen pensar, que te mantienen en tensión constante y que te sorprenden con giros inesperados, Sombras del Pasado es una serie que no podrán dejar de ver. Siguiendo con las series que te mantienen enganchado, quiero hablarles de La Ley del Silencio, un drama legal que explora los dilemas éticos y morales a los que se enfrentan los abogados en el sistema judicial.
La serie se centra en una joven abogada que trabaja en un bufete de prestigio y que se ve envuelta en un caso de corrupción que la obligará a cuestionar sus propios principios y a tomar decisiones difíciles. La Ley del Silencio es una serie inteligente, bien escrita y con personajes creíbles. La trama está llena de intriga, de giros inesperados y de debates morales que te harán reflexionar sobre la justicia y la verdad. Si les gustan las series de abogados, los dramas judiciales y las historias que te hacen pensar, La Ley del Silencio es una serie que no les decepcionará. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles El Jardín de las Mariposas, una serie de fantasía que se inspira en la mitología y el folclore de diferentes culturas. La serie nos presenta un mundo mágico y misterioso habitado por criaturas fantásticas, dioses ancestrales y humanos con poderes especiales. La trama sigue a una joven que descubre que es la elegida para salvar el mundo de una antigua oscuridad que amenaza con destruirlo. El Jardín de las Mariposas es una serie visualmente impresionante, con una estética cuidada y una banda sonora evocadora. La historia es original, los personajes son carismáticos y el mundo es fascinante. Si les gusta la fantasía épica, las historias de magia y aventura y los mundos imaginarios que te transportan a otra realidad, El Jardín de las Mariposas es una serie que les encantará. Y ahí lo tienen, mis queridos cinéfilos, un pequeño adelanto de las series que prometen robarles el corazón en este 2025. Hemos recorrido diferentes géneros, desde el drama histórico hasta la ciencia ficción futurista, pasando por la comedia más divertida y el thriller más adictivo. Espero que esta selección les haya resultado interesante y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que llegarán el próximo año. El mundo del entretenimiento está en constante evolución y siempre hay nuevas sorpresas por descubrir. Lo importante es estar abiertos a nuevas propuestas, a dejarse sorprender y a disfrutar de las historias que nos cuentan. Gracias por acompañarme en este viaje televisivo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. No olviden dejarme en los comentarios qué series les han parecido más interesantes, cuáles tienen más ganas de ver y si conocen alguna otra serie que creen que debería incluir en la lista. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series y películas. Hasta la próxima, mis cinéfilos, y que la fuerza de las buenas historias los acompañe. Nos vemos pronto.